y en el versículo número 19. Se me invitaba hoy a dar una videoenseñanza acerca del infierno. Sin embargo, vamos a tocar el tema como una enseñanza esta noche, bajo el tema el infierno, un lugar sin esperanza. Y yo sé que no es un tema que nos agrada escuchar. Nuestra mente, nuestro oído ha escuchado muchas cosas buenas y hemos ido dejando dentro del más profundo lugar de nuestra casa esas doctrinas que nos parecen un poco molestas, un poco crueles, y hasta algunos piensan que son injustas. Pero sin esa doctrina, hermano, sería imposible sostener la justicia, la santidad y pureza de ese gran Dios al cual nosotros adoramos. Yo quiero invitarlo a usted a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Si fuese una parábola, no diría nombres, entonces es una historia. Si terminara ese relato hasta el versículo número 21, las doctrinas de los adventistas, de los testigos de Jehová, serían correctas. Una sepultura, punto. Ya no hay nada más que hacer para el rico. Era malo, se murió, dejó de existir. Esa es la doctrina que ellos predican, la doctrina de la aniquilación del alma. Y hasta ahí todo estaría bien si se tratara solamente de 2 versículos. El asunto es que no termina ahí. Aconteció que murió, en el 23, y en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. En primer lugar, él miró, sus ojos podían ver. Cuando usted ve algo es porque usted tiene una conciencia activa. Para los que dicen de que en ese lugar ya no recordarás nada de lo que hiciste en la tierra, eso es mentira. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo conoció a Abraham? No lo sé. ¿Cómo conoció a Lázaro? Sí lo sé. Mendigaba todos los días a la puerta de su casa. Entonces él todavía tenía recuerdos de su vida terrenal. Entonces él, dando voces, que significa gritar desenfrenadamente, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La llama le causaba tormento y evocaba en él un grito desesperado y desgarrador. Eso quiere decir dolor, sufrimiento. Para poder sentir dolor tienes que tener conciencia, tienes que estar activa tu conciencia. Además de todo esto, dice Abraham, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí le dice hijo, y Jesús le dijo muchas veces a los fariseos, a los saduceos: no penséis que por ser hijos de Abraham o por ser israelitas vosotros sois salvos, porque si yo quiero, aún de estas piedras se puede levantar hijos de Abraham. Entonces no importa a qué denominación usted pertenezca, no importa qué moral usted piense tener, qué grados académicos usted piense tener, si usted se comporta de acuerdo a la injusticia
usted irá a este lugar. Eso es así. No importa quién usted haya creído ser en la vida, aquí aplica la justicia de Dios. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Eso enseña otra cosa: no hay escapatoria. No hay. Entonces le dijo: te ruego pues, como algo que ya no había otra alternativa, pues haz algo más por mí, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 2 veces la misma palabra tormento. Cuando en la Biblia se escribe 2 veces algo, es que está marcando importancia, relevancia. Y ahora hay algo importante aquí. Algunos piensan de que él en ese infierno, en ese tormento en el que estaba, todavía sentía sentimiento hacia su familia. Realmente él no sentía nada. Si estaba en ese lugar es porque estaba cargado de odio, de egoísmo, de avaricia y de codicia, y no iba a cambiar por estar en el infierno. El punto es de que él está reprochando, está haciendo un reproche a Abraham de que nadie le testificó cuando él estaba vivo. Sin embargo, ya que Lázaro estaba mendigando a las orillas de la casa de él, en el portón, y mientras los perros le lamían la llaga, y este hombre fue llevado por los ángeles cuando él murió, yo estoy muy seguro que este hombre testificaba a ese hombre rico de que a pesar de no tener nada, de a pesar de estar enfermo, él servía al Dios vivo. Porque eso no, alábalo en esta hora, hermano. Así que no importa ser rico o pobre, lo que importa es tener a Dios en el corazón. Para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Levante sus manos al cielo. El infierno, un lugar sin esperanza. Señor Dios mío, concede sabiduría y gracia para predicar tu palabra. Que en esta noche, Señor, a través de ella muchos puedan entender, Señor, la importancia de esta doctrina. Y no solamente eso, Señor, sino también que todos aquellos que se desvían de tus caminos puedan, Señor, retornar a ellos arrepentidos, con el corazón contrito y humillado, ya que tu deseo, Señor, es que nadie vaya a ese lugar. Padre mío, en esta hora te ruego que en el nombre poderoso de Jesús, tu presencia, tu gloria y gracia se manifieste en esta casa, y mientras se predica tu palabra, muchos sean salvos, muchos sean, Señor, convertidos y nacidos de nuevo por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo te rogamos que estés aquí entre nosotros mientras nosotros te alabamos en esta noche. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Puede sentarse, por favor. Hades, Seol, Tártaros, abismo, lago de fuego, lugar de tormento, son algunos nombres que se le da a este lugar en donde se va a llevar a todos aquellos que se apartan de Dios. El término infierno viene del latín infernus, que significa la parte de abajo. Sin embargo, las otras palabras que lo componen en el hebreo es Seol, y Seol era entendido como el lugar en donde iban los espíritus. No hacía diferencia entre los que eran buenos o eran malos, ahí iban todos. Pero en la mitología griega se creía en el mismo lugar, pero le agregaron otra palabra que se llama Hades, al cual ellos creían en un dios falso que se llamaba Hades, y al lugar en donde él vivía, que era la región de los espíritus, con el mismo nombre. Ahora, estos lugares, estas dos referencias coinciden en algo. Es un lugar en donde los muertos van, y en donde las personas que vivieron sin Dios toda su vida vivirán o existirán más bien ahí por toda la eternidad. Seol es el término hebreo, Hades es el término griego, pero los dos se parecen mucho.
Se le describe como un lugar de confusión perpetua. Usted puede leer Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice que algunos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Mateo 3:2. Es un lugar en donde el fuego permanece siempre. Es algo incandescente que no se apaga nunca. Si usted estudia un poco de esto, en la Biblia habla, en el capítulo 16 de Proverbios, de que el camino para el entendido es hacia arriba, pero el camino de los necios es hacia abajo, hacia el Seol. Entonces él ubica el infierno abajo de la tierra. Abajo de la tierra hay un lugar que se llama el núcleo de la tierra, el cual tiene más de 8,000 grados centígrados que pueden destruir a una persona en segundos, completamente, destruyéndolo. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que nosotros no debemos de temer a los que matan el cuerpo. Y Jesús enseña esto porque Él no se puede comparar ninguna realidad humana, ni las torturas de la Inquisición, ni las cámaras de gases de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto judío. No se puede comparar con ninguna atrocidad humana como la hambre que hizo pasar Stalin o Benito Mussolini o también Mao Zedong en la China. No se puede comparar ninguna de esas mentes diabólicas lo que en el infierno en este mismo momento está sucediendo. Jesús le dijo a los cristianos: no le teman a que puede matar el cuerpo, témale más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es algo serio. Incluso los cristianos que eran torturados por el Imperio Romano o los cristianos que fueron torturados por la Iglesia Católica en la Inquisición tenían esperanza. No importa si eran aserrados, si eran decapitados, si eran colgados, si eran crucificados, no importara cuán duro fuera el dolor que ellos soportaran, ellos todavía tenían esperanza de que podían salir de ese dolor, de que hay un Cristo que sufrió por ellos y que no importaba los padecimientos que ellos padecieran en esta vida, ellos iban a tener una resurrección gloriosa, al igual que todos aquellos que creen que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Alábenle en esta hora, hermano. Un fuego que nunca se apaga. El fuego inflige dolor, hinchazón en el cuerpo, tormento. Es un lugar lleno de tinieblas. Mateo 25:30. Un lugar lleno de tinieblas. Eso quiere decir que es ausencia de luz. Entonces, si el fuego que nosotros comúnmente conocemos es rojo y da luz, es muy probable que el fuego del infierno sea un poco diferente y sea un fuego oscuro y tenebroso que causa el dolor y la destrucción. Cuando nosotros vamos a lo que es la doctrina del infierno, ya nos metemos a pensar de que en ese lugar todo lo bueno que es Dios no está ahí, y solamente la justicia de Dios es la que prevalece en ese lugar. Para entender el infierno, primeramente hay que entender a Dios. Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Todo aquel que fue creado en la existencia de toda la humanidad y de todo lo que Dios ha creado fue hecho con el amor de Dios. La rebelión hacia Dios es un insulto directo a Dios. Es un pecado que intenta elevar el puño al cielo y decir: Dios, tú no eres mi creador, y aunque tú me hayas creado, no haré lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. Entonces no tienes lugar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos se hace la voluntad del Padre y ese lugar se respeta. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero por otro lado también es justo, es santo y es puro. Es necesario que exista un infierno, es necesario, porque algunos dicen: no puede haber un infierno porque si hay un infierno, ¿cómo puede ser Dios amor si hay un lugar en donde Él está torturando a la humanidad? Cuidado con esa blasfemia. Si hay un lugar llamado cielo es porque existe el amor de Dios. Hay alguien en ese lugar que no merece estar en el cielo.
hermanos como usted y yo, personas que vivieron una vida de pecado, pero fueron lavados con la sangre de Cristo, tendrán derecho a entrar al reino de los cielos. Ellos no se lo ganaron, ellos no lo merecen. Ese es el objetivo del amor de Dios, es dar algo que nosotros no merecemos, algo que no ganamos, algo que ni siquiera podemos ni siquiera pagar un poco de lo que ha hecho por nosotros. La diferencia del cielo y el infierno es abismal. El infierno el cielo no te lo ganas, pero el infierno te lo ganas a pulso. Es más, la Biblia dice en Juan 3:36 las siguientes palabras: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Hay que entender esto: el infierno es un lugar específico, pero también es un estado en el cual muchas personas están viviendo en este momento. Hay personas que van caminando rumbo al infierno porque sus pecados los llevan a la muerte y la muerte los lleva a ese lugar. Ellos van encadenados en una fila interminable de personas hacia ese lugar. No sé si alguien aquí ha leído La Divina Comedia de Dante Alighieri. Este hombre era católico y él creía lógicamente en el purgatorio, él creía en el cielo, creía en el infierno y todas esas cosas. Pero él dice que tuvo un sueño y él escribe La Divina Comedia, que es una mezcla de poemas con alegorías y metáforas, y es muy interesante para aquel que le gusta leer. Pero él dice que mira una inscripción cuando entra en el infierno, y la inscripción decía: dejad toda esperanza los que entráis a este lugar. En ese lugar él vio de que había unos cruentos sacrificios, maldades. Él lo dividió en 9 lugares, en 9 círculos, en donde cada círculo estaba castigando a cada persona de ese lugar. Es interesante. Por medio de eso logro entender por qué los católicos creen mucho en el purgatorio. Es una obra exquisita, poéticamente hablando y literariamente hablando. Sin embargo, Dante nunca podrá, ni siquiera en su pensamiento, ni con sus palabras tan rebuscadas y con su elocuencia tan grande, comparar las cosas que hay en el infierno. Porque en ese lugar el sufrimiento no tiene fin, el fuego no se apaga, las tinieblas no se van a ir, y en ese lugar, en eso sí no se equivocó, no hay esperanza. No hay esperanza. Quien entra ahí nunca más saldrá. Quien entra en ese lugar se dará cuenta por fin quién es Dios, y lo sabrá de la peor manera. Los que hayan sido salvos lo sabrán dándole gloria a Dios: gracias, Señor, porque me salvaste, me compraste con tu sangre, me diste vida. Los que estén en ese lugar maldecirán a Dios, lo blasfemarán, lo odiarán. Pero lo más doloroso de todo eso es que ellos necesitan a Dios, pero se les negará. Hoy es el tiempo en el cual todas las personas en el mundo son llamadas a escapar de ese lugar, porque en ese lugar ya no puedes escapar. Pero si hoy día estás pecando, y te puedo mencionar muchos pecados: en adulterio, fornicación, en blasfemia, herejía, falsa enseñanza, orgullo, soberbia, altivez de espíritu, chisme, y cualquiera de esos pecados te puede llevar a ese lugar. Pero si quieres escapar del infierno, solamente te tienes que arrepentir y confesar a Jesucristo como tu Salvador. No hay más. Dante habló de un purgatorio donde las personas que no eran tan malas iban ahí a purgar sus pecados, los no bautizados, pero eso es mentira. No me imagino las cantidades de personas que se están yendo al infierno por pensar de que eso no es real, por pensar de que Dios no puede castigarlos, y en ese lugar se darán cuenta de la realidad. Aparte de ser lleno de tinieblas, es un lugar donde el gusano no muere y permanece. Marcos 9:44, un lugar donde el gusano no muere. Ahora, una de las palabras que describe de mejor forma el infierno se llama Gehenna. La Gehenna para los judíos era un lugar fuera de la ciudad en donde ardía un fuego constante. Era un basurero, y en ese basurero no se echaba cualquier cosa, no era basura cualquiera,
se echaban los cuerpos humanos de aquellos que habían sido blasfemos, de los que habían sido adúlteros, de los que habían sido fornicarios y habían muerto a piedras. En ese lugar se echaban, se quemaban y era un fuego que lo mantenían encendido y era un gusano que constantemente se estaba comiendo a esos cuerpos que tiraban en ese lugar. Jesús halló esa imagen de ese lugar y fue lo más parecido a lo que habrá en el infierno. Un gusano que no muere. Hace tiempo encontraron, después de uno de los terremotos de Japón, un gusano, le arrancaron la cabeza y le volvió a salir otra. ¿Quién sabe si es ese? Un lugar en el cual nadie puede escapar. Quiero que vaya conmigo a 2 Tesalonicenses 1:9. Dice en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, hablando de los cristianos que padecían persecución por causa de su fe. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquellos que creen en Cristo tendrán reposo, tendrán descanso. Y eso fue lo que pasó con Lázaro. Él estaba reposando en el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar en donde estaban los hombres de fe, los que habían creído en Dios, los que habían confiado en Él, aquellos que no retrocedieron y que a pesar de no ser los más grandes, los más fuertes, los más poderosos y los más ricos, tenían una confianza interminable en su Creador. Pero dice aquí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. La Biblia dice que si alguno no obedece a su palabra, no le conoce. Si el amor de Dios no está en una persona, no le conoce. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los adventistas y los testigos de Jehová tienen dos formas distintas de ver la aniquilación del alma. Los adventistas creen de que por algún momento va a existir el infierno hasta que venga y la tierra sea hecha nueva, cielo nuevo y tierra nueva, ahí se quema y ahí dejan de existir. Entonces ellos creen de que hay como un lugar ahí donde están guardados aquella gente que se perdió, pero por un momento van a estar ahí y después van a ser aniquilados, o sea, van a dejar de existir. Los testigos de Jehová, al contrario, creen de que cuando una persona injusta muere, inmediatamente deja de existir. Pero eso se cae al suelo. Cualquier argumento humano se cae al suelo cuando lees la palabra que dice de que esas personas sufrirán pena de eterna perdición. La palabra eterno significa algo que no tiene ni comienzo ni tiene fin. Es algo que no se le conoce ni principio ni fin. Es algo que va a ser eterno, algo que no termina y algo que va a ser constante. Una pena de eterna perdición. Y hablando de la perdición, habla de sufrimiento, de dolor y desesperación. Este es el tiempo para reflexionar en nuestra vida. ¿Cuáles son los caminos que nosotros andamos? Reflexionen, hermanos, reflexionemos todos. Eso será uno de los castigos. Sufrirán eterna perdición. En segundo lugar, excluidos de la presencia del Señor. Hasta el día de hoy, ningún ser humano puede decir que Dios no está cerca de él. Dios está en todo lugar. Incluso Jesús lo hizo enseñando esta bella parábola de que Dios hace llover su lluvia sobre los justos y los injustos. Cuando llueve, no solamente llueve en la casa de los justos, llueve en todas las casas. Y podrás escuchar a alguien diciendo vulgaridades allá, alguien fornicando allá, alguien en un bar allá, pero sin embargo está lloviendo. Y hace salir su sol sobre justos, sobre buenos y malos. Eso se llama la gracia común de Dios. Dios es bueno para con todos. Sin embargo, esa gracia común se va a acabar cuando alguien ya vaya al infierno.
porque será excluido de la presencia de Dios. Es el peor castigo que el ser humano puede tener, porque la bondad, el amor y todos esos sentimientos hermosos que hasta el peor asesino puede tener hacia su mamá, hacia su papá, aunque haya matado a todo el mundo, a ellos no lo mató y los quiere mucho. Esas cosas ya no van a existir en ese lugar, porque Dios ya no estará presente como eso que Él conoció. Y de la gloria de su poder. Sin embargo, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto se le dio un nombre, dice que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo peor de todo es que después de haberlo rechazado toda la vida, después de haber negado el corazón al arrepentimiento sincero, a recibir la gracia divina que nos da en Cristo, todavía lo tendrán que arrodillar ahí, porque Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Mateo 13:42 dice de que es un lugar donde se llora y se cruje los dientes. Todas estas descripciones son gráficas. Algunos dicen que son símbolos nada más, de que no deben de ser interpretados literalmente, pero un símbolo solamente refleja, si fuera cierto y si fuera de esa manera, refleja un poco de la realidad. Quiere decir de que si estos son símbolos nada más, quiere decir que el infierno es peor. En primer lugar, es un lugar, el infierno y su definición más clara les quiero dar. Tomando en consideración que es un lugar lóbrego, vacío, no existe un tormento más grande que vivir eternamente o existir eternamente sin el autor de la vida. O sea, perdiste el propósito de tu existencia. Estás existiendo, pero no hay un porqué. Solamente estás pagando una condena. ¿Y por qué? Porque decidiste darle la espalda a aquel que te dio la vida. El remordimiento que sentirá una persona estando en ese lugar será grande, porque recordará cada una de las personas que le predicaron, cada una de las personas que le enseñaron, que le entregaron un tratado, que le entregaron un boletín, lo que sea, para que él escuchara la palabra de Dios, pero él se negó. Dijo en su corazón: yo no quiero vivir con Dios. Entonces Dios lo envió al lugar al cual pertenece. ¿Se da cuenta? Eso es justicia. En ese lugar no habrá nada bueno, solamente será justo. En segundo lugar, el infierno es una elección y no una imposición. Algunas personas dicen: Dios no va a enviarme al infierno. Es que Dios no te envía, tú eliges ir al infierno. A ese lugar no habrá nadie que no haya elegido estar ahí por decisión activa o pasiva. Hubo un rockero que dijo las siguientes palabras: yo decido irme al infierno. Y él cantaba una canción que decía: arrástrame al infierno. Pues el día de su muerte lo que le pasó es que vomitó y se ahogó en su vómito. ¿Y saben dónde se fue? Se los dejo de tarea, hermano. Él eligió estar ahí. Cuando alguien desobedece a Dios, él elige estar ahí. Cuando alguien peca voluntariamente, deliberadamente, conociendo la palabra de Dios, él está eligiendo el infierno. Porque solamente pueden haber dos lugares donde puede estar. Puedes estar en el cielo o en el infierno, no hay más. Si usted elige la vida, quiere decir que usted eligió a Jesucristo. Si usted desecha a Jesucristo, usted está eligiendo la condenación. Innumerables son los necios que acusan a Dios. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, me castigaría de esa manera enviándome al infierno? Ahora escuche esto: al infierno irá todo aquel que desprecia a Dios, sea por obras, por palabra o por pensamientos. Al infierno no irá nadie que no haya escuchado la salvación o la palabra de Dios. La Biblia dice que las palabras de Dios llenaron el mundo. Y eso quiere decir que la gloria de Dios se manifiesta al hombre a través de todo lo que Dios ha creado. Cuando mira los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, y eso lo ha visto cada ser humano que ha nacido en la tierra.
Por lo menos si no escuchó hablar del Salvador Jesucristo, él sabe por medio de la gloria de todo lo que existe, de que hay un creador, de que hay un Dios que lo formó, de que hay alguien que vigila sus pasos. Nadie puede decir no me dijeron. Nadie puede decir yo no sé. Al infierno irán todos aquellos que se deleitan en sus pecados. Este hombre fue muy creativo, Dante, y él dijo que aquellos que eran adivinos le pusieron la cabeza para atrás. Eso no lo dice la Biblia, yo sé. El punto es que el hombre era muy creativo. Y cuando él explica que por qué le pusieron la cabeza para atrás, es porque ellos toda la vida habían querido ver hacia el futuro, hacia adelante. Pero entonces su castigo será ver para atrás, hacia el pasado, hacia sus pecados, hacia lo malo que hicieron. Muy interesante, muy interesante. Yo no digo que es bíblico, repito, y no estoy diciendo que es así. Estoy diciendo que es interesante. Y él habla también acerca de aquellas personas que no tenían un propósito en la vida. Y esto me pareció muy interesante porque en la misma entrada, dice él, del infierno habían unas personas que eran neutrales. Ellos ni confesaban creer en Dios, pero ni confesaban no creer en Él. Entonces vivían una vida sin propósito, unos haraganes, en pocas palabras, de los cuales hay mucho en la iglesia. Y dice que a ellos, como nunca persiguieron un propósito, se les castigaba persiguiendo una bandera en blanco por todo el lugar. Porque nunca persiguieron ningún propósito en la vida, entonces ellos iban a perseguir una bandera en blanco que no significaba nada ahí en ese lugar por la eternidad. Interesante, es muy interesante. Hermano, esto es serio. La Biblia habla muy fuerte de esto. Es más, Cristo lo enseñó con tanta fuerza de que si no lo hubiese enseñado nosotros podríamos decir que no existe. Pero gracias a Jesús, gracias a su palabra, nosotros nos damos cuenta de que existe ese lugar y que se puede escapar de él, y de que mientras hay vida hay esperanza, y que en Jesús hay salvación. Alabado sea Dios. Pero ¿quiénes ocuparán este lugar? Hemos escuchado tantas veces que los pecadores irán ahí, tanto que las personas ya han resuelto esto. Han inventado excusas para decir que ellos no irán ahí. Algunos dicen que ellos no son malos, que son buenos, que no le hacen daño a nadie, que no roban, no matan, no asesinan, no violan. Entonces ellos agarran los pecados más graves y los ponen como lo peor, y los que ellos hacen como algo que no es nada. Gálatas 5, 9, 21, 1 Corintios 6, 9 al 10, Mateo 15, 19 y Apocalipsis 21, 8 nos da largas e innumerables listas de las personas que ocuparán su lugar en el infierno. Pero en primer lugar, quien ocupará y para quien fue diseñado completamente el infierno es el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Vamos a la Biblia. Entonces dirá también a los de izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En segundo lugar, las personas que no se arrepintieron. Lucas capítulo 13, versículo número 3. Léalo conmigo, hermano. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las personas que no se arrepienten irán a ese lugar. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar la mente, cambiar los pensamientos y por ende cambiar las acciones. Cuando Jesús y Juan el Bautista hicieron su aparición en la tierra, hubo un momento en el cual vinieron ellos y dijeron a los fariseos, a los saduceos y a aquellos que enseñaban la ley de ese tiempo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera?
Ellos estaban tratando a través de su forma de pensar, a través de su enseñanza, a través de su forma de ser, de su bonita vestimenta, de su apariencia, tratar de escapar de la condenación. Pero eso es imposible. Si una persona no se arrepiente, jamás podrá alcanzar la salvación. Y Jesús les dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque os digo que la hacha ya está puesta sobre la haz de los árboles, y todo árbol que aquel que no dé fruto será cortado. Los frutos simbolizan una vida espiritual que refleja el poder de Dios, la gracia divina, la obra del Espíritu Santo, la redención, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, una vida nueva para Dios. Y todo árbol que no da fruto será cortado. En tercer lugar, los que creen ser buenos y no lo son. Hace falta más que buena moralidad para salvarse de ahí. Hace falta una fe verdadera en Cristo, una fidelidad verdadera. En cuarto lugar, y para mí el peor de todos, los hipócritas. El hipócrita significa un actor, alguien que actúa como realmente no es, alguien que guarda apariencias, alguien que para lograr sus propósitos se pone una máscara y esconde quién realmente es en su interior. El problema del hipócrita es que podrá engañar a todos mucho tiempo, a algunos por un poco de tiempo, pero a Dios nadie le podrá engañar. Nunca nadie le podrá engañar. No os engañáis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En cuarto lugar, el infierno y algunas ideas erróneas que la gente tiene. Es natural pensar y en aborrecer el infierno, porque es un lugar que se nos habla de sufrimiento, de dolor, de desesperación, de castigo, de perdición, de juicio. Es un lugar que nadie quiere. Entonces la gente busca cómo que esa idea destruirla, cómo aminorarla o cómo que pierda la importancia. Y los intentos del hombre son muchos. El primero de ellos es decir que el infierno no existe. Decir que el infierno no existe es decir que Jesús es un mentiroso y es blasfemia. Hay quienes dicen el infierno lo vivimos aquí, pero aquí no veo a nadie quemándose, no veo a muchos crujiendo los dientes, ni tampoco los veo en un fuego eterno. Más bien los miro en bares, emborrachándose, en prostíbulos, prostituyéndose o visitando a mujeres ajenas. Ellos no están sufriendo, ellos están deleitándose. Si el infierno no existiera, Dios fuera injusto. Y Dios no es injusto porque Él dice: vengo con el galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Si es buena, será buena el galardón. Si será malo, hermano. Hay otros que dicen el infierno se disfruta. Algunos piensan de que así como fornicaron aquí, van a ir a fornicar al infierno. Eso es mentira. Allí estás preso. Estás en una celda, en una prisión. Las cámaras de la muerte. Alguien está vigilando. La Biblia dice que el Abadón y el Seol están delante de los ojos de Dios. Quien está en el infierno está sufriendo completamente la ira de Dios. Y en ese lugar no hay descanso, no hay alivio, no hay paz, no hay gozo, no hay deleite. Lo único que hay es remordimiento, dolor y sufrimiento. Y si quieres escapar de ese lugar, es en esta tierra, solamente a través de Cristo. Y vinieron otros que inventaron un lugar que dijeron: con tantas misas yo te puedo sacar de ahí. Inventaron indulgencias. Y es por eso que se hizo la reforma protestante. ¿Por qué? Porque Inocencio III, ese papa católico, vino y quería construir lo que ahora se conoce como la Basílica de San Pedro, el Vaticano. Y como el dinero que se necesitaba era demasiado, entonces él le vendió las almas al diablo. ¿Saben qué hizo?
imprimió unos volantes que decían indulgencia. Tiene perdonados sus pecados si compra indulgencia. Entonces venía el pecador empedernido, o sea rey, o sea un hombre noble que tenía posibilidades, y lo compraba como un bono para seguir pecando. Y ellos pecaban. Y un día Lutero, que era un católico devoto, un hombre que ayunaba mucho, un hombre que velaba por la obra de Dios, un hombre muy consagrado, que era un hombre que estaba apartado como un monje ahí en un lugar, siempre ayunándose, castigándose a sí mismo, porque él decía: siento el pecado en mí, siento el pecado en mí. Se sentía sucio. Un día decidió salir e ir a Roma, porque para él Roma era el lugar donde había santidad, ya que por ahí estaba el Papa, ¿no? Era el lugar de la sede de la Madre Iglesia Católica. Entonces él podía decir: en ese lugar de verdad debe haber gente pura, debe haber gente santa, gente decente, yo voy a ir ahí. Y él soñaba con hacer eso. En el camino él se encuentra a un borracho y él le dice al borracho: arrepiéntete de tus pecados, como dice el Evangelio. Pero el borracho le dijo: toma esto, y le muestra una indulgencia. Yo tengo permiso para pecar. Ese mismo permiso para pecar es la que dan muchas religiones. Sin embargo, la verdad de la Biblia dice de que el alma que pecare, esa morirá. En el infierno no hay segundas oportunidades. No existe. Otros piensan y evaden la responsabilidad diciendo: los malos no van a sufrir eternamente, van a sufrir un momento y después serán destruidos. De eso ya hablé. Lejos de ser una solución, todas esas teorías más bien han enviado al infierno miles y millones de personas que, engañados por la religión que profesan, están llenando el infierno. La Biblia dice en el proverbio de que ese lugar es que hay cuatro cosas que no tienen saciedad. Y él habla: el ojo no se sacia de ver, el fuego no se sacia de quemar, la matriz estéril no se sacia, y el Seol no tiene saciedad y se ensancha. Aquel famoso versículo que nosotros citamos en cada momento en el libro de Jeremías, que dice que si no fuera por sus misericordias todos seríamos consumidos. Más tardecito y más abajito dice de que el infierno o el Seol se ha ensanchado contra todos aquellos que desprecian a Dios. Si usted está despreciando a Dios a través de sus acciones, a través de sus pensamientos, este es el tiempo que enderece el camino. Hermano, hay una única forma de escapar de ese lugar, y no es por dentro, es antes de llegar ahí. Ahora entra en la parábola de la historia del rico y Lázaro. Rico y Lázaro es una historia de contrastes. Es una historia que relata la realidad de la vida. Mientras unos lo tienen todo, otros son miserables. Mientras algunos visten los mejores vestidos y más caros, otros se visten con harapos. Mientras unos hacen banquetes, otros comen migajas. Y habla de la realidad de la vida terrenal, esos dos primeros versículos, de que hay desigualdades, hay injusticia, hay indiferencia. Y habla que el rico no solamente era alguien apartado de Dios, sino que era alguien codicioso. Aparte de ser codicioso, era un despilfarrador de lo que Dios había puesto en su mano. Aparte de ser eso, también no tenía misericordia, porque miraba el dolor ajeno y, pudiendo ayudarle, que no le iba a quitar nada, lo ignoró. Aparte de todo eso, también el rico se complacía con mujeres, con vino y con todas esas cosas, ignorando la necesidad de los demás. Por otra parte, miramos el otro lado de la vida. Una persona académicamente, quizás económicamente desgraciada, pero con una riqueza espiritual que lo llevó a la presencia del Dios Altísimo.
Uno estaba viviendo su reino aquí en la tierra y el otro solamente sufrimientos. Esa es la realidad de la vida. Lea el Salmo 73, el cual habla de un hombre llamado Asaf que comenzó en su interior a tener envidia de aquellos que tienen toda clase de cosas buenas en esta vida. Pero se dio cuenta de que las personas que tienen todo eso algún día lo van a perder todo, porque al infierno no te podrá llevar nada. No se lleva nada. Ahí no se puede llevar nada. Una historia de contrastes. La vida terrenal, los ricos, los pobres, pero también la vida invisible, que te habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Están separados completamente. En uno hay paz, consuelo, amor. En el otro hay odio, rencor y resentimiento. En un lugar hay descanso, en el otro lugar hay tormento. Los dos lugares son completamente diferentes. Y las personas o los seres espirituales que están ahí son totalmente diferentes. En el cielo podemos ver un sentimiento de gozo, de alegría, de alabanza, de gloria al Padre, de adoración. En el infierno encontrarás un ambiente de tristeza, depresión y de blasfemia ante Dios. No importa el lugar, si es el cielo o el infierno, los dos son eternos. Los dos no tendrán fin jamás. Los dos ocuparán su espacio en eternidad. Por otro lado, nos enseña sobre la justicia de Dios. La gracia no se puede comprar con dinero. Simón el mago le dijo a Pedro: ¿cuánto querés que les dé para que yo también tenga el Espíritu Santo? Y para que cuando yo ponga la mano sobre alguien, el Espíritu Santo de Dios venga sobre él. Y lo que le dijo Pedro fue terrible. ¿Cómo te has creído? Estás atado en prisiones de oscuridad. Estás en amargura y en hiel. Él ya lo miraba en el infierno. Al pensar cómo puedes comprar la gracia de Dios, ya estás en ese lugar caminando hacia el infierno. La gracia de Dios no se puede comprar con nada. Sin embargo, primera de Pedro capítulo 1, 18 en adelante dice de que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. La muerte es la división entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Cuando uno se muere, ya tomó su decisión. Nadie se muere sin una oportunidad, sin que Dios le llame a la puerta y le diga: yo estoy llamando, quiero cenar contigo, quiero vivir contigo. Nadie tendrá una excusa en ese lugar. Nadie podrá decir: Dios, no me dijiste. Este hombre dijo: estoy atormentado en esta llama, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Él pensaba de que ese poquito de agua saciaría un poco de su dolor. Se le negó, porque en ese lugar no hay consuelo, no hay ayuda, no hay misericordia. No es un lugar al cual las personas van a pasear. Ahí vas a sufrir y a pagar la condena. No quisiste aceptar el pago que Cristo ofreció, pues tú pagarás. Eso es lo que enseña esa doctrina. Pues dile a Lázaro que vaya donde mis hermanos. Hay una gran cima entre tú, no puede ir allá, pero tampoco puede ir al otro lado. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que a ellos los escuchen. Y él dijo: no, pero si alguien resucita a los muertos, ellos lo escucharán. Ellos no escucharán ni que alguien resucite de entre los muertos. ¿Sabe qué nos dice eso, hermano? Que una persona con un corazón no arrepentido, alguien que tiene duro el corazón y que no quiere enternecer su corazón hacia la salvación, hacia esta palabra, alguien que escucha esto y voluntariamente pisotea la sangre del Hijo de Dios, pisotea al Hijo de Dios
y tiene por inmunda la sangre del pacto. Aquel que hace afrenta al Espíritu de gracia, no importa si le envías a Lázaro, no importa si viene el mismo Jesús o el apóstol Pablo a predicarle, esa persona se va a ir al infierno porque su elección es ir a ese lugar. Cristo nos está llamando en esta noche y nos está diciendo: ese lugar no es para ti, fue creado para el diablo y sus demonios. Si va a ese lugar es por no recibir la salvación de Dios. En quinto y último lugar, la condenación ya fue pagada en la cruz del Calvario. La Biblia dice de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:34 las siguientes palabras: aquel que me oye y crea al que me envió, tendrá la vida eterna y no vendrá a condenación, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Si usted cree en el Señor, usted no visitará esas tinieblas, usted no irá a ese lugar. Póngase sobre sus pies, hermano, en esta noche. Quiero cerrar y concluir con estos versículos. Mateo 27, capítulo 47. Y después de eso, si usted quiere, se puede ir. Pero si usted está mal con Dios, no le aconsejo que haga eso, hermano. Usted piense que tiene un número en la mente, aquí en la frente, que dice los años, los meses, los días y las horas que usted y a mí nos quedan en esta tierra. Piense también de que tiene una inscripción en la frente, un sello del Espíritu Santo o el sello del diablo. Y cada momento es precioso. Mateo 27:47 dice: 46. Cerca de la hora novena, Jesús llamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué pasó en la cruz? Definía el infierno como el lugar sin la presencia de Dios, sin la gracia y el amor de Dios. Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, pero eso implicaba de que Él también tenía que ser maldito por nuestros pecados. La Biblia dice que maldito aquel que fue colgado en un madero. Eso implica también lo que dice el libro de Miqueas, que los ojos de Dios son muy santos para ver la maldad. En ese momento Jesús sufrió toda la carga del infierno en un solo momento. Y en ese momento Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En historia de toda la raza humana y antes de la existencia y después de la existencia del hombre, nunca Jesús se había separado del Padre, jamás. Y Jesús eligió separarse de Él por un momento para sufrir el infierno que usted y yo merecíamos vivir. Él sufrió para que usted no sufriera. Él murió para que usted tuviera vida. Él fue privado de su Padre para que usted hoy fuese un hijo de Dios. Levante sus manos al cielo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tengo claro, Señor, mi posición delante de ti, Dios. Sé, Señor, que me has perdonado, que en la cruz llevaste la carga de mi pecado, de la maldad que yo hice. No
puedo hacer más que darte gracias, Señor. Y estoy seguro, Dios mío, que todos aquellos que son redimidos con tu sangre, te daremos gracias por la eternidad. Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquel que se ha separado de ti y que camina hacia ese oscuro y tenebroso lugar pueda reconocer su condición, arrepentirse, Señor, y venir en busca de la salvación que tú ofreces. Mi Señor, tú eres gracia, amor, misericordia, justicia y santidad. Y en esta noche, Señor, te doy gracias y te doy gloria, honra y alabanza, porque has salvado a millones de personas de caer en el infierno y nos has dado un inmerecido cielo, y nos has dado, Señor, una morada eterna. Nos has preparado habitaciones en tu mansión celestial, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Si usted ha escuchado la palabra y quiere restaurar su relación con Cristo, puede venir en esta noche. No pierda el tiempo, hermano. El llamado ha comenzado. Mientras nosotros le cantamos al Señor, usted puede venir a este lugar. Queremos orar por usted.
año 1500 después de Cristo, bajo el imperio romano, hubieron dos personas. Uno se llamaba Nicómano y la otra se llamaba Denisa. Cierren sus ojos, por favor. En ese lugar, Nicómano estaba cumpliendo una tortura que se le había impuesto por ser cristiano. A él le dijeron: para librarte de esta tortura tienes que negar a Cristo. Y a Nicómano lo pusieron en un lugar que se llamaba el potro. El potro era un lugar donde lo estiraban hasta quebrarle los huesos. Y Nicómano dijo: Cristo es Señor, Cristo es Señor, Cristo es Dios, Él es mi Señor. Pero de repente, cuando él ya estaba a punto de morir, Nicómano dijo: basta, ya no, pues César es Señor. Y en ese mismo momento que él negó a Cristo, como cualquiera de nosotros le hemos negado, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través incluso de lo que no hacemos, Nicómano murió justo antes de haber negado al Señor, después de haber recorrido muchos años en Cristo, después de haber padecido persecución, después de haber sido torturado. Él dice: ya no quiero nada con Cristo. Pues allí estaba Denisa. Era una muchacha de 16 años. Ella es hermana suya y mía también, porque hoy está en la gloria del Padre. La historia de ella fue un tanto diferente. Ella no había tenido un conocimiento tan profundo de Cristo como los demás, no había sufrido tanto por él, pero Denisa quedó viendo a Nicómano después de que él dijo que Cristo ya no era Señor, que ya no creía en él porque no lo había ayudado. Y ella quedó viendo a Nicómano y dijo: miserable, ¿cómo luchaste toda la vida para rendirte en el último momento? Mejor te hubiese sido no haber nacido. Cuando Denisa dijo eso, el mismo soldado romano que torturó y mató a Nicómano le dijo: ¿tú eres cristiana? Y ella dijo: sí, soy cristiana. Tendrás que morir como él si no dices que César es Señor. Pues tendré que morir, porque el único Señor se llama Jesucristo. No tengo que decirte más. Denisa fue decapitada, pero ella no se rindió. No te rindas tú. Aquí en este lugar tenemos tiempo. Vamos a continuar con la alabanza. Y si alguien más allá atrás quiere venir aquí, Dios lo puede perdonar. Venga aquí a este lugar. Usted no tenga temor de que alguien lo acuse. Usted venga a este lugar. Al final, los que señalaban a la mujer adúltera eran peor que ella. Venga a este lugar. Si usted es un pecador igual que yo, venga a este lugar. Venimos a este lugar a arrepentirnos, a pedir perdón por nuestros pecados, porque en Cristo hay salvación. Todavía el llamado está abierto. Sigue alabando al Señor, hermano. Sí, Señor, honrarte, glorificarte y darte gloria esta noche, Señor, más que nunca. Señor, Él te ayudará. Con todas mis fuerzas te alabaré. Alabaré, Señor. Te adoraré.
el Señor. No importa si usted está atrás y en los que están adelante también. En sus palabras sea sincero y Dios le va a perdonar. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, he oído tu palabra y creo, Señor, que hay un lugar de tormento. Pero también creo, Señor, que tú con tu sangre me limpias de todo pecado, me das de tu justicia y escribes mi nombre en el libro de la vida. Señor, confieso que tú eres Dios y que Dios te levantó de entre los muertos. Creo en mi corazón que tú eres mi Dios y mi Salvador. Levante la oración al Señor, vamos a orar. Señor Dios, Gracias.
¿Cómo le decimos a nuestro hermano Cristian? Que el Señor lo bendiga y lo siga usando. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este poderoso mensaje que Él ha preparado en esta hora. Bueno, queremos aprovechar el momento para hacerle la cordial invitación para este viernes 15 de noviembre. Estaremos realizando media vigilia, así que si usted tiene algún amigo, compañero de trabajo, compañero de clase, puede traerlo, ya que la invitación es abierta. Estaremos dando inicio a partir de las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Con el hecho que esta media vigilia sea de jóvenes, no quiere decir que solo jóvenes van a estar aquí. Es en general, porque Dios nos quiere hablar a todos de igual manera. Y así vamos a ser despedidos de este lugar, menos de la presencia de Dios, diciendo nuestros textos: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.